español, inglés y portugués. Aquí están las señoritas simpáticas, que tenemos algunas extranjeras de Brasil y de España. Y aquí se ven mis colegas y yo estoy en el medio con el traje oscuro. Y después les hablaba de que somos más de 70 personas y tenemos nuestros autobuses en cada ciudad, en Luxor, en Asuán, en Cairo, en Sharm y también en Dubái. Estas son fotos reales de algunos de nuestro equipo, llevando siempre el logo de Politursi y de Promo. Y este es el mapa de Egipto que les hablaba antes, donde se ve el delta arriba, la zona más fértil, y donde se ve el valle del Nilo, donde prácticamente tenemos vida solo en el 10% del país. Como les he comentado antes, tenemos varios programas. Algunos son de 7 noches y otros son de 10 noches, para ver lo más interesante, como por ejemplo Cairo, el crucero que vamos a detallar más adelante, que las 7 noches pueden ser 3 Cairo y 4 crucero, o al revés, 3 crucero y 4 Cairo. Y también de 4 noches crucero, 1 noche en Abu Simbel y 2 noches en Cairo. Y los programas de 10 noches, que son los de 5 noches Cairo, 1 noche en Santa Catalina, que está en Sinaí, y 4 noches el famoso crucero. Y otro programa más de 4 noches crucero, 3 noches Sharm y 3 Cairo. Y otro más que es clásico, que es de 3 Cairo, para ver pirámides, museos, los 4 de crucero de Luxor a Asuán, y las 3 noches de el lago Nasser, empezando desde Abu Simbel hasta Asuán. Y el último de 10 noches, que tiene combinación para visitas clásicas para ver los monumentos famosos de Egipto y con playa preciosa, que es el de 3 noches Cairo, 4 noches crucero por el Nilo y 3 noches Hurghada. Como les he comentado antes, se puede adaptar el programa según las llegadas de los clientes. De esta manera, podemos recibir clientes para casi todos los programas todos los días de la semana. Así tenemos más posibilidad de organizar todos los programas. Y después le empezaba a hablar de El Cairo capital, como se ve en esta foto. El Cairo capital tiene el Nilo por el medio y vida por los dos lados del Nilo, pero cada vez se hace más grande el Cairo. De una punta a otra puede tener más de 70 kilómetros de largo y somos más de 20 millones de habitantes ahora solo en Cairo. Y de lo principal o lo más famoso que se ve en Cairo son las pirámides. Hasta ahí hemos llegado, ¿no, Alex? Perfecto, Medhat. Vale, muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, las pirámides, empezamos a las 8 de la mañana, normalmente, antes de que empiece el calor fuerte, especialmente en los meses de verano. Aquí el verano es junio, julio, agosto. Llegan los autobuses para parar al principio al lado de la Gran Pirámide, que es la pirámide de Keops. La pirámide de Keops es la más famosa del mundo. En Egipto tenemos más de 30 pirámides que se pueden visitar. Bueno, la mayoría se pueden visitar, pero la más famosa de todas y la más perfecta es la de Keops. A algunos les interesa entrar a esta pirámide y eso también está permitido. Dejan pasar un número cerrado de 150 personas que pueden entrar a las 8 de la mañana y hacen otro turno para poder entrar y ver la cámara funeraria que está dentro, otro turno de otras 150 personas a la 1 del mediodía. Se paga una entrada. El que quiere entrar a la pirámide tiene que pagar una entrada aparte, que es más o menos de $25. Solo para la Gran Pirámide. Es la entrada más cara
porque es la pirámide más famosa. Pero el que tiene claustrofobia mejor que no entre, porque hay que entrar agachado hasta que se llega a la cámara funeraria, casi 10 minutos o un poco más agachado para llegar hasta adentro. Pero es algo único. Recomiendo mucho al que viene a las pirámides entrar a ver por lo menos una por dentro, porque también se puede visitar la segunda. Bueno, las pirámides por dentro son muy parecidas porque todas tienen un túnel largo para entrar agachado y al final llegas a la cámara funeraria que tiene techo alto y tiene un sarcófago por el medio, donde estaba la momia del faraón. Entonces, se puede entrar en la segunda pagando solo 100 libras, que son como más o menos $7. Entonces, llegamos con el autobús primero a la Gran Pirámide de Keops. Allí paramos media hora o 3/4 de hora para hacer fotos, para el que quiera acercarse, para el que quiere dar la vuelta alrededor, para el que quiere entrar, y después se vuelve al bus para ir a la segunda pirámide y dejamos ahí tiempo libre, que la mayoría de la gente entra en la segunda pirámide porque es más fácil y también es más barato. Entonces dejamos casi una hora ahí y después juntamos los grupos para subir a un sitio donde se ven las 3 pirámides juntas, que es una vista panorámica única para hacer una foto preciosa. Y al final acabamos en la Esfinge, que se ve en esta imagen. Nos acercamos cerca de la Esfinge para hacer fotos. Entonces es una visita más o menos de 3 horas para ver las pirámides, de 8 a 11. A veces la gente prefiere ver algo típico también en la zona de las pirámides, que son los institutos de papiros, donde se ve cómo se fabrican. Eso depende si la gente lo quiere ver o no. Entonces, la visita principal de Cairo es la visita de las pirámides, y creo que todo el mundo le interesa mucho, e incluso se puede volver otra vez por la noche para ver luz o sonido que se hace cada día en las pirámides. Así se puede ver de día con nosotros de visita normal, o se puede contratar visita de luz o sonido por la noche en español o en portugués. A 16 kilómetros de la Gran Pirámide está la zona de Saqqara. Allí se ve la imagen de la pirámide escalonada, que es la más antigua de todas las pirámides de Egipto. Porque las tumbas de los faraones antes empezaban como la forma de mastaba, como el primer escalón de esta pirámide. Pero para un faraón llamado Djoser, del imperio antiguo de la época faraónica, tenía un ingeniero que le quería hacer su tumba más alta, más grande. Entonces empezó a hacer más escalones, un escalón más por encima del principal, pero más pequeño, y más tarde otro. Y así salió la forma piramidal que ya conocemos en todo el mundo. Entonces, esta pirámide que se ve a la izquierda es la pirámide escalonada, la de Djoser, la que está en Saqqara. Hace pocos meses se ha abierto la cámara funeraria de esta pirámide. Como se ve en las imágenes de la derecha, la de arriba es el túnel para llegar hasta la cámara funeraria. Entonces, el que viene a partir de ahora, bueno, a partir de hace 2 meses, ya puede entrar a ver la pirámide de Djoser por dentro. Es una cosa que nunca se podía ver. Entonces, se ven en un día Saqqara, ven la pirámide más antigua, ven esta pirámide por dentro, y también se puede ver otras tumbas, como por ejemplo la tumba de Betahotep. Betahotep, su tumba es única. Bueno, hay varias parecidas, pero esta es única porque sigue teniendo, como estamos viendo en esta imagen, escenas con colores originales. Estamos hablando del año 2400 antes de Cristo. Entonces aquí, por ejemplo, se ve Betahotep sentado,
teniendo por delante de él las ofrendas y la gente llevando las ofrendas para ponerlas por delante de él. Esta tumba es famosa porque ahí se entran, pueden ver escenas de la vida cotidiana de los egipcios antiguos, el 2400 antes de Cristo. Ahí se ve perfectamente bien cómo cazaban, cómo pescaban, cómo hacían el vino, los deportes que tenían como la lucha libre. Yo creo que merece la pena muchísimo ver esta tumba, la de Betahotep, en la zona de Saqqara. Y también en la misma zona está Memphis. Entonces, Memphis era la capital de Egipto de la época faraónica del Imperio Antiguo. Entonces, la capital era Memphis y la necrópolis o el cementerio de la misma época era Saqqara. La pena que no queda mucho en Memphis. Quedan algunas estatuas de faraones del Imperio Nuevo, porque cada faraón siempre intentaba repartir sus estatuas por todo el país. Aunque Memphis era la capital del Imperio Antiguo, pero Ramsés II, que vemos su estatua aquí colocada en Memphis, mandó para hacer algunas estatuas o colocar algunas estatuas en Memphis, aunque él vivía en Tebas, que es Luxor actualmente, que está como a 600 kilómetros de Memphis. Pero como un símbolo de poder, mandaba sus estatuas para que se acuerde la gente siempre de que él está y de que él es el faraón. Entonces, ahí se ve una estatua de 11 metros de largo, perfecta, con los rasgos, con los músculos del faraón, llevando las dos coronas de Egipto, llevando la barba postiza, y se ve su cartucho con su nombre en varias partes de la estatua. Entonces, esta foto la pueden tener ahí, que es una estatua preciosa. Entonces, en un día en Cairo, se puede ir a Memphis a ver esta estatua y algunas más. Se puede ir a Saqqara para ver la pirámide escalonada y la tumba de Betahotep. Y también se puede ver las famosas pirámides de Egipto. Entonces, este es un día que puede empezar a las 8 de la mañana y acaba a las 5 de la tarde cuando cierran los monumentos. Entonces, esto es lo principal que se puede hacer en Cairo. Así es un día completo y después por la noche se puede tener otras actividades, como por ejemplo para dar vueltas en Cairo, en la ciudad de Cairo, para pasear por el centro. Otro día en Cairo merece la pena muchísimo ver el Museo Egipcio del Cairo, este que están viendo en esta imagen. El Museo Egipcio antiguo tiene 2 plantas y muchos almacenes. Bueno, la verdad que el museo se ve como un almacén grande por la cantidad de piezas que tiene. Ahora estamos haciendo el nuevo Museo del Cairo. El nuevo Museo del Cairo, aquí se ve en la imagen, va a ser el más grande bueno, creo que es uno de los más grandes del mundo. Ahí van a trasladar las piezas del tesoro de Tutankamón y también algunas estatuas de las que están en los almacenes del Museo Antiguo. Entonces, hasta ahora, si vienen, van a poder visitar este museo. Pueden visitar este museo. En 3 horas más o menos se puede ver este museo, que es de 2 plantas, como he mencionado. En la primera planta se pueden ver las piezas más famosas, algunas hechas de granito muy duro, otras, bueno, de diferentes tipos de piedra, y algunas son muy famosas como el escriba sentado y otras. Y en la segunda planta está el tesoro de Tutankamón. Lo que pasa que, como repito, que el tesoro de Tutankamón lo van a trasladar al Museo Nuevo.
Entonces, ese es el Museo Nuevo que está cerca de las pirámides. Entonces, van a unir la zona del Museo Nuevo con las pirámides y así en un día se puede ver, o junto con las pirámides se puede acercarse al Museo Nuevo. El Museo Nuevo lo íbamos a inaugurar en octubre de este año. Lo que pasa que por los problemas que estamos teniendo en el mundo, ha retrasado la inauguración. Aunque el trabajo no ha parado, se ha hecho más del 95% del museo. Y algunas piezas importantes ya están trasladadas al museo. Pero van a retrasar la fiesta de la inauguración porque quieren invitar a muchos presidentes y mucha gente famosa en esta fiesta y lo han retrasado creo que para marzo del año que viene. Entonces, en un día en Cairo se puede llegar al Museo del Cairo por la mañana sobre las 9, que es cuando abre, para estar, por ejemplo, 3 horas o 3 horas y media en el museo y después se puede ir a ver algo de los monumentos islámicos, como por ejemplo la ciudadela de Saladino, que tiene por dentro la mezquita de Alabastro. Es una mezquita preciosa por las cúpulas que tiene, por un techo precioso que tiene por dentro y se considera como una de las más famosas de las mezquitas de Cairo. Está en una zona antigua, en el casco antiguo de Cairo. También en la visita se puede pasear un poco para ver algunas mezquitas más por fuera. También este día se puede ir al barrio copto. Entonces, el segundo día, bueno, hemos dicho que el primer día en Cairo se puede dedicarlo a los monumentos antiguos del Imperio Antiguo, que son las pirámides, tanto las de Saqqara como las de Giza. Y el segundo día lo podemos dedicar al museo, que es de la época faraónica, a la mezquita de Alabastro, que es de la cultura musulmana, y también al barrio copto, que es de la cultura cristiana. Copto es una rama del cristianismo, son ortodoxos, son ortodoxos sí, y la palabra copto significaba antiguamente Egipto. No creen en el Papa del Vaticano, creen en el Papa de Alejandría y tienen algunas iglesias preciosas y prácticamente las más interesantes se han hecho en los lugares donde paraba la Sagrada Familia durante la huida a Egipto. Entonces, esta imagen que hemos elegido para enseñarles es de la iglesia de San Sergio. San Sergio, se ha hecho ahí porque está la cueva donde fue escondida la Sagrada Familia durante unos días. En el mismo lugar se ha hecho esta iglesia de San Sergio. Pero hay más iglesias que se pueden ver en el barrio copto, como la iglesia colgada, que se hizo por encima de una fortaleza romana, y también se puede ver en la misma zona una sinagoga judía, y así en el mismo lugar se puede ver los lugares donde dan culto musulmanes, cristianos y judíos. Y pueden acabar ese día con el famoso mercado del Jalil. Hay varios mercados antiguos en Egipto, algunos grandes y otros pequeños. Entonces, en cada ciudad hay un mercado. Y prácticamente los mercados tienen lo mismo. Las cosas típicas como la shisha para fumar, las cosas hechas de madera en nácar, las cosas hechas de vidrio, papiros, todo tipo de cosas árabes y egipcias. Pero el mercado más grande de todo Egipto y el más interesante también es el mercado del Jalil, que abre desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche prácticamente. Entonces, el segundo día en Cairo, después de acabar, por ejemplo, el barrio copto y la zona de las mezquitas, se puede pasar la tarde en el mercado comprando y tomando el famoso té típico con menta, que se puede tomar en algunas cafeterías típicas, entre ellas una que se llama el Fishawi,
que se ha hecho famosa porque allí se quedaba el escritor, el que ganó el premio Nobel egipcio, el que se llama Naguib Mahfouz, escribiendo algunas novelas suyas. Allí hay una habitación donde se quedaba para escribir esas novelas. Entonces, merece la pena el que va al mercado del Jalili ir a esta cafetería y ir a ver esta habitación. También en Cairo se puede hacer algo muy interesante. En un barco del Nilo se puede dar una vuelta de 2 horas. Hay un barco que estamos utilizando que se llama Nile Maxim. Está en la zona del Nilo enfrente del Hotel Marriott Zamalek. Es un barco de una sola planta. Como se ve en la imagen, tiene mesas largas. Y allí hacen un buffet. La gente llega ahí a las 8 de la noche y durante 2 horas hacen un show de las danzas típicas de Egipto, como la danza de vientre y también otras danzas de varias zonas de Egipto. Y mientras hacen el show, el barco da una vuelta por el Nilo en Cairo por la noche, que es precioso, para ver el Cairo desde el Nilo. Entonces, dura 2 horas y también merece la pena muchísimo. Entonces, esto es lo que se hace en Cairo. Desde el Cairo también se puede ir a Alejandría. Alejandría, que es la segunda ciudad más importante de Egipto. Y era la capital de Egipto también durante la época griega. Entonces, se acabó la época faraónica en Egipto, el 332 a.C., cuando entraron los griegos a Egipto. Alejandro Magno entró y hizo la capital de Egipto, la cambió de Tebas, que es Luxor actualmente, al norte a Alejandría, que se ve en esta imagen, que es una ciudad bastante grande y hay gente que ve que Alejandría es más moderno que Cairo, pero para mí es la segunda ciudad después del Cairo capital. En Alejandría se pueden ver varias cosas interesantes. Bueno, Alejandría se puede ver perfectamente bien en un solo día. Se sale del Cairo, por ejemplo, a las 6 de la mañana, son 220 kilómetros del Cairo a Alejandría, y ahí llegan, por ejemplo, a las 9 de la mañana para empezar la visita. Ahí se puede ver la biblioteca, esta que se ve redonda, es la nueva biblioteca de Alejandría. Claro, Alejandría antes era famoso por su antigua biblioteca que se quemó en un incendio fuerte, como dice la historia, pero se hizo otra biblioteca en el mismo lugar y ahora es una de las más grandes y las más bonitas del mundo. También se puede ver la ciudadela de Qaitbay. Se hizo esta ciudadela en el mismo lugar donde estaba el famoso faro de Alejandría. No queda nada del faro antiguo, entonces en el mismo lugar se hizo esta fortaleza o esta ciudadela. Esta es por fuera y se puede ver por dentro también, que es interesante. En Alejandría también se puede ver el anfiteatro romano. Está bastante conservado, lo ha restaurado hace poco, porque los griegos entraron a Egipto el 332 a.C. Y el año 30 a.C. entraron los romanos y duraron mucho tiempo. Lo que pasa es que en la época romana Alejandría no era la capital. Todo Egipto pertenecía a Roma y la capital era Roma. En cambio, en la época griega, en la época de los griegos, la capital de Egipto era Alejandría. Entonces los romanos entraron en el año 30 a.C. y duraron hasta la época árabe, hasta el 645 después de Cristo. Entonces se puede ver algo de los monumentos romanos, de los pocos que quedan, como este anfiteatro, pero hay otras estatuas en un museo en Alejandría de los romanos y los griegos que también se puede visitar. También en Alejandría se puede ver las catacumbas. Las catacumbas tienen una mezcla de 2 estilos, el estilo faraónico y el estilo griego y romano. Los griegos y romanos, para poder controlar bien el pueblo egipcio,
empezaban a hacer sus tumbas parecidas a las tumbas de los faraones, incluso con imágenes de dioses faraónicos, y imágenes de los griegos o los romanos como los faraones igual. Entonces, en la época faraónica, los templos faraónicos, por ejemplo, se ve el faraón haciendo las ofrendas al dios del sol. Lo mismo hacían los griegos o los romanos en sus templos y en sus tumbas. Entonces, si entran a la catacumba en Alejandría, van a encontrar mezcla del arte faraónico, el arte griego y el arte romano. Entonces, esto también es muy interesante que se puede ver en Alejandría. Entonces, en un día pueden ver Alejandría bien, llegando a las 6 de la mañana y a acabar por la tarde. Ahí se come también en la misma ciudad y es famosa por el marisco y el pescado. Bueno, entonces Alejandría se puede hacer desde Cairo. Y ahora llegamos a otra ciudad famosa de Egipto, que es Luxor. Entonces ya empezamos con el crucero. Como les he mencionado antes, el crucero de 4 noches empieza desde Luxor y siempre empieza o el sábado o el lunes. Entonces, de sábado a miércoles, de Luxor a Asuán, o de lunes a viernes, de Luxor a Asuán. Hay lugares muy interesantes en Luxor que se pueden ver porque el barco para en Luxor un día y medio prácticamente para ver el Valle de los Reyes. También se puede ver el templo de la reina Hatshepsut, se puede ver el templo de Medinet Habu y se puede ver los dos templos de Karnak y Luxor. Otras agencias visitan el Valle de las Reinas, pero nosotros lo hemos cambiado por el templo de Medinet Habu. ¿Por qué? Porque en el Valle de las Reinas las tumbas que se pueden visitar son muy pequeñas, están muy destruidas. La única interesante está cerrada, que es la tumba de Nefertari. Entonces, el que visita Luxor con nosotros puede ver el Valle de los Reyes, donde va a ver las tumbas más interesantes de faraones, y así puede imaginar cómo eran las tumbas de las reinas, que eran iguales o más pequeñas. Pero el que está interesado en ver la tumba de Nefertari se puede y le llevamos al Valle de las Reinas para verla, pero tiene que pagar una entrada aparte casi de $90 para estar media hora. Entonces nosotros visitamos el Valle de los Reyes para ver las tumbas de los faraones. Las tumbas, la mayoría son como esta imagen que les estoy ofreciendo. Son escenas de las actividades del faraón en la vida del más allá, delante de los dioses y en el paraíso, protegido por muchos dioses. Todos los techos están pintados con colores originales, todas las paredes, todas las columnas. Algunas tumbas tienen estilo de escenas pequeñas como este ejemplo, otras tienen otras escenas más grandes. Entonces, en el Valle de los Reyes pueden visitar con nosotros 3 tumbas. Los guías no pueden entrar a explicar por dentro. Los guías no nos permiten entrar a los guías, porque claro que hay muchos grupos normalmente y se entra cada guía con sus clientes a explicar escena por escena, se quedará mucha gente esperando fuera. Entonces los guías explican un poco desde fuera y después se deja tiempo libre para visitar las 3 tumbas más interesantes abiertas en el Valle de los Reyes. Y aparte de las 3 tumbas, hay gente que le interesa ver la tumba de Tutankamón. Se puede ver también la tumba de Tutankamón, pero ahí cobran una entrada aparte de $20 para estar un ratito y ver la tumba. La tumba en sí no vale mucho. Lo que vale mucho de Tutankamón es el tesoro que hasta ahora está en el Museo Antiguo del Cairo y lo van a trasladar, como hemos comentado antes, al nuevo Museo del Cairo. Bueno, entonces, la visita del Valle de los Reyes es de 3 tumbas interesantes, muy interesantes, y también el que quiere ver la tumba de Tutankamón puede verla como 4ª tumba. Después del Valle de los Reyes, que es una visita más o menos de 2 horas, volvemos al bus para ir al templo de la reina Hatshepsut. Algunas mujeres en la historia antigua de Egipto y también en la moderna tuvieron un papel muy importante, y creo que una de las primeras y las más fuertes era la reina Hatshepsut,
que era como un faraón igual. Me refiero que tenía el mismo poder, mandaba igual, era sagrada igual, incluso hacía varias cosas en los templos como obeliscos que están repartidos por todo el templo. Y es un templo diferente a todos. Este templo que se ven en esta imagen, tallado en la montaña, de 3 plantas, es muy interesante. Prácticamente se visita la segunda y la tercera terraza y ahí se ven escenas de ella haciendo las ofrendas como los hombres igual y se ven también escenas de los dioses que la están protegiendo como hacían los faraones igual. Entonces es una visita más o menos de 3/4 de hora. De ahí vamos al templo de Medinet Habu, que es de Ramsés III. Es un templo bastante completo, tiene las escenas bastante profundas, talladas de manera profunda en la piedra y aún tiene colores originales. Entonces, estas 3 zonas, que son el Valle de los Reyes, el templo de la reina Hatshepsut y el templo de Medinet Habu, están en la orilla oeste del Nilo. Es una visita total casi de 4 horas. Y en el camino se para también en los 2 colosos de Memnon. Es una visita que se hace rápido en 10 minutos. Entonces, en total son 4 horas y normalmente eso se hace el primer día del crucero por la mañana pronto, antes de que haga mucho calor. El mismo día por la tarde o el día siguiente por la mañana, según el programa del barco, se puede visitar el templo de Luxor. Es un templo precioso, fue hecho en el Imperio Nuevo, entonces estamos hablando del 1500 a.C. Está unido junto con el templo de Karnak por Avenida de Esfinges, que la está restaurando y dentro de pocos meses se va a poder andar en esta avenida entre los 2 templos de Karnak y Luxor. Entonces, en la fachada del templo de Luxor, como estamos viendo, se ven estatuas de Ramsés II y se ve un obelisco también por dentro. Es un templo precioso y se puede visitar en 1 hora y media. Y de ahí se va al templo de Luxor, al templo de Karnak. Entre el Luxor y Karnak hay una diferencia de tiempo de bus de menos de 10 minutos. Entonces, uno está cerca del otro y después por la avenida de las Esfinges, yo creo que se puede andar en media hora cuando inauguren esta avenida. Mejor dicho, son los templos de Karnak, porque son muchos templos que están dentro del templo grande. Entonces, podemos llamarle como el museo abierto más grande del mundo. Entonces, lo que se visita el primer día del crucero, Luxor, por la mañana, el Valle de los Reyes, el templo de la reina Hatshepsut, el templo de Medinet Habu, y por la tarde o el día siguiente, los 2 templos de Karnak y Luxor. Esto es lo más interesante en Luxor. Si tienen tiempo libre en Luxor, pueden ver también un mercado interesante y pueden ver un museo que no es tan grande como el de Cairo, pero es un museo muy interesante también en Luxor para la gente que tiene ganas de ver más y la gente que tiene tiempo. Una vez que está acabada la visita de Karnak Luxor, que es el segundo día del crucero, imaginamos, por ejemplo, que el crucero empieza el lunes. Entonces, el lunes por la mañana se visita el Valle de los Reyes, el templo de la reina Hatshepsut y el templo de Medinet Habu, y por la tarde o el martes por la mañana Karnak Luxor, la gente vuelve al Cairo y empieza a navegar hacia Asuán. Entonces, así dejamos la provincia de Luxor, bueno, o la ciudad de Luxor, mejor dicho, y entramos a la provincia de Asuán, que empieza con Edfu. Entonces, el primer punto en la provincia de Asuán que vamos a ver es Edfu. Más tarde llegamos a Komombo y después entraremos a la ciudad de Asuán. Bueno, entonces, el primer punto es el templo de Edfu.
este que están viendo en esta imagen. El templo de Edfu no fue hecho en la época faraónica, fue hecho en la época de los griegos. Como les he comentado antes, los griegos, para poder controlar y gobernar a los egipcios, para acercarse al pueblo egipcio, empezaban a hacer templos parecidos a los faraones y de ellos mismos haciendo ofrendas a los dioses egipcios. Como en el caso de aquí, hicieron el templo de Edfu dedicado al dios Horus, el dios halcón. Lo que pasa que para los griegos le llamaron Haroris, en lugar de Horus, Haroris. Es un templo bastante conservado, es un templo que se visita en 2 horas. Para ir del barco hasta el templo, se va en carro de caballo, en calesa. Van cada 4 en un carro de caballo, en 10 minutos se llega al templo de Edfu y ahí empiezan la visita de 1 hora y media, acaban y vuelven otra vez al barco. Entonces el barco sale de Luxor, llega y sale de Luxor, por ejemplo, el martes al mediodía. Hemos decidido que vamos a imaginar que el crucero empieza el lunes. Entonces el lunes la gente ve Luxor, el martes al mediodía empieza la gente, el barco a navegar de Luxor hasta Edfu, llega el martes por la noche, el miércoles por la mañana empieza la visita de Edfu, a las 8 de la mañana, de 8 a 10 más o menos. Después de la visita de Edfu vuelve la gente al barco y empieza a navegar el barco otras 4 o 5 horas para llegar hasta el templo de Komombo. También el templo de Komombo es de la época de los griegos. Bueno, griegos y romanos. Cada rey griego o romano intentaba hacer algo en esos templos grandes de Edfu y Komombo. Para llegar desde el barco hasta el templo de Komombo es fácil, porque el templo está muy cerca del Nilo. Entonces la gente baja del barco y anda 5 o 10 minutos como mucho y llega al templo de Komombo. Fue dedicado a dioses, el dios halcón, el dios Horus, y el dios Tobek, el dios cocodrilo. Entonces es un templo famoso, es un templo donde se pueden ver escenas muy interesantes. No pierdan, si van al templo de Komombo, la escena de los instrumentos quirúrgicos que utilizaban los egipcios antiguos para operar a una persona. Son muy parecidos a los que se utilizan hoy día en los hospitales modernos del mundo. Entonces, esto se puede ver perfectamente bien en el templo de Komombo. Bueno, entonces es una visita más o menos de Komombo de 1 hora y media. La gente vuelve al barco y sigue navegando hacia Asuán. Llegan a Asuán, duermen en Asuán y el día siguiente por la mañana empiezan las visitas de Asuán. De lo más interesante que tenemos en Asuán es el templo de Philae. Es un templo también de la época de los griegos y romanos, pero al estilo faraónico. Ya saben que todos los templos en Egipto se han hecho al estilo faraónico. Algunos hechos en la época faraónica, como muchos templos por Egipto. Los más famosos son Karnak y Luxor, y otros del mismo estilo, pero hechos en la época de los griegos y romanos, desde el 332 a.C. hasta el 600 después de Cristo. Entre ellos este templo, el templo de Philae, que está en una isla en Asuán. Entonces la gente sale del barco, va a un muelle para coger o para montar en una barca de motor pequeña para llegar a la isla del templo de Philae para ver este precioso templo de Philae dedicado a la diosa Isis, una diosa egipcia. También en Asuán hay una visita muy interesante, porque todo lo que estamos viendo hasta ahora son monumentos, pero esta visita del pueblo nubio es para ver un pueblo típico del sur de Egipto. El pueblo nubio es un pueblo que vivía antes entre Egipto y Sudán, el país que tenemos al sur de Egipto. Pero después de hacer la alta presa de Asuán, se formó el lago Nasser detrás de la presa, un lago de 500 kilómetros de largo.
En esta zona que estaba entre Egipto y Sudán estaban viviendo los nubios. Entonces es una raza de color oscuro, de rasgos finos, que estaba viviendo ahí. Algunos, bueno, en un momento tenían un país, Nubio, pero en otras épocas algunos vivían en Egipto, otros vivían en Sudán, pero perdieron sus pueblos, sus ciudades por el lago Nasser. Por eso algunos vinieron a vivir en Egipto, especialmente en la zona de Asuán. Estas son casas típicas nubias, con colores muy preciosos, como están viendo, con un paisaje del Nilo precioso. Tienen un idioma que no tiene nada que ver con el árabe. Algunos son musulmanes, otros son cristianos, pero viven en Egipto desde hace muchos años ya. Llevan viviendo en Egipto más de 50 años. Ya se han mezclado con el pueblo egipcio. Algunos trabajan con nosotros aquí en Cairo en nuestra agencia. Entonces son muy simpáticos, son muy trabajadores, son muy guapos, son simpáticos en general. Entonces se puede ir a ver cómo viven, se puede ver sus casas por dentro, se puede bañarse en el Nilo en esta zona del pueblo nubio, que mucha gente le gusta. Se puede montar en camello en el desierto en esta zona y es una visita muy interesante. Entonces para llegar se puede llegar ahí en lancha y se puede montar en camello. También en Asuán se puede ver un momento. Se pueden ver las falucas. Las falucas son preciosas, como están viendo en esta imagen. Es una vuelta más o menos de 1 hora en el Nilo, con una tranquilidad absoluta, que no tienen motor, funcionan con el aire. Entonces es una visita tranquilizante después de las palizas, de las visitas. Bueno, palizas lo digo porque la gente pasa calor, pero todo es muy interesante. Pero es una visita tranquilizante y ahí normalmente los nubios que llevan las falucas nos enseñan algunas canciones típicas de ellos. También en Asuán hay una obra moderna, podemos llamar una obra faraónica moderna, que es la Alta Presa de Asuán. La Alta Presa de Asuán se hizo en los años 60 y era muy importante por 2 motivos. Para tener la energía de electricidad gracias a esta presa y también para proteger a Egipto de las inundaciones del Nilo, porque antes de esta presa había 3 o 4 meses de inundaciones muy fuertes. Entonces, por la presa ya estamos protegiendo el agua del Nilo, que no se pierde, porque la tenemos en el lago que se formó detrás, en el lago Nasser, y así abren las compuertas de la presa cuando necesitamos agua en el Nilo, y así controlamos el agua del Nilo. Entonces, fue importante hacer esta presa para conseguir la energía eléctrica y también para no perder el agua del Nilo con las inundaciones. Algunos opinan que ha hecho daño a la tierra de Egipto, porque la tierra de Egipto es menos fértil ahora, pero la mayoría de la gente opina que el tema de energía eléctrica y el tema de proteger el agua del Nilo en el lago también es muy importante. Otra visita más en Asuán, que es el obelisco inacabado. El obelisco inacabado está en la zona de las canteras de granito rosa. Todas las piedras de granito rosa que utilizaron en Egipto, que algunas piedras van a ver hasta la zona de las pirámides y se van hacia el delta, hacia el norte de Egipto,
pueden encontrar estatuas y obeliscos hechas de granito rosa. Entonces, todo era de esta zona de Asuán, las canteras. Y ahí la reina Hatshepsut empezó a hacer un obelisco. Pero los ingenieros, después de empezar a tallar en el granito rosa, que es muy duro, encontraron que hay algunas grietas en este bloque tan grande que eligieron para hacer el obelisco. Y sabían que después de acabarlo, para trasladarlo o para ponerlo de pie, el bloque de piedra del obelisco no iba a aguantar por las grietas que aparecieron. Por eso le dejaron y empezaron a hacer otro obelisco. Pero gracias a esto de dejar este bloque de piedra sin acabarlo, descubrimos cómo hacían los obeliscos en la época faraónica. Entonces, es una visita rápida, solo para ver este bloque grande del obelisco en acabado de la reina Hatshepsut y para ver la zona del granito rosa. Entonces, lo que se puede ver en Asuán hasta ahora, como les he explicado, son al principio Edfu, que pertenece a la provincia de Asuán. Más tarde Komombo, eso en un día, el miércoles, por ejemplo. El jueves, bueno, ya hemos quedado, es que vamos a hablar del crucero de lunes a viernes. Entonces, el miércoles se visita Edfu y Komombo y el jueves se visita Asuán. ¿Qué se visita en Asuán? El templo de Filay, la Faluca, el pueblo nubio, la alta presa, el obelisco acabado. Todo eso se puede ver en un día, en Asuán. Y desde Asuán, el último día del crucero, que es el viernes, se puede ir a Abu Simbel. Hay dos maneras para ir a Abu Simbel. O terrestre, que son 3 horas de coche, de Asuán hasta Abu Simbel, pasando por el desierto, para ver el amanecer, porque normalmente se sale a las 3 o 4 de la mañana. Se llega al templo a las 6 o 7 de la mañana y encuentran esta fachada del templo grande de 20 metros de altura cada estatua y otro templo pequeño que era de la reina Nefertari, la esposa de Ramsés II. La otra manera para ir a Abu Simbel es en avión. Son 20 minutos de vuelo o 30 minutos de vuelo, pero yo recomiendo ir terrestre, aunque son 3 horas de ida, otras de vuelta, pero ahí se pueden estar 2 horas viendo el templo. En avión también se puede estar ahí 2 horas o 1 hora y media, pero entre la media hora de vuelo y la hora antes en el aeropuerto para coger el vuelo y la media hora del barco al aeropuerto ya son 2 horas. Entonces, por 1 hora más se va terrestre y así también aprovechan para ver el paisaje del desierto. Y claro, ir en terrestre cuesta menos de la mitad de ir en avión. Entonces, el último día del crucero se visita Abu Simbel. Después, así se acaba el crucero del Nilo de 4 noches. Acaban Abu Simbel, vuelven a Asuán en avión o en coche y de Asuán vuelven a Cairo para ver las cosas que hemos hablado al principio de Cairo o porque en esos programas de 3 noches Cairo y 4 cruceros se puede hacer 1 noche al principio Cairo, después las 4 cruceros y 2 noches al final en Cairo, o 2 noches al principio en Cairo, 4 cruceros y 1 noche al final en Cairo, depende de la llegada del cliente, pero todo se puede adaptar. Entonces, eso es lo que se ve en los cruceros del Nilo entre Luxor y Asuán. Se ve lo mismo, se hace en el crucero al revés, de Asuán a Luxor, pero en 3 noches en lugar de 4 noches. Vale, entonces hemos hablado de Cairo, hemos hablado de Luxor, hemos hablado de Asuán, hemos hablado de Abu Simbel y ahora les hablo un poco de Sharm, porque como hemos dicho al principio, tenemos algunos programas combinados de Cairo crucero y 3 noches en Sharm. Sharm el-Sheikh está dentro de la península de Sinaí. Entonces, Sinaí pertenece al continente
asiático, no está en África. Entonces Egipto tiene, la gran parte de Egipto está en África y la parte de Sinaí está en Asia. Sharm el-Sheikh es famoso por su clima, por sus playas, por sus polares. También tiene muy buenos hoteles, muchos hoteles, casi 200 hoteles, algunos son de un nivel muy alto de 5 estrellas lujo. Sharm el-Sheikh tiene corales preciosos en una zona que se llama Ras Muhammad. Entonces, eso se puede visitar en Sharm el-Sheikh, es una zona protegida, se sale del hotel, en 15-20 minutos se llega a una zona que se llama Ras Muhammad, preciosa, los corales y los peces que se ven como se ve en esta imagen. También hay mercados en Sharm el-Sheikh, entonces Sharm el-Sheikh prácticamente es para estar en la playa, para tomar un sol que le puede dejar muy morenos. Se puede ver corales, se puede bucear y también se puede ver mercados como esta plaza de Soho, que es una zona de restaurantes, tiendas y está cerca del Hotel Savoy, uno de los hoteles más famosos de Sharm. También hay otro mercado antiguo que tiene una mezquita famosa de color dorado, es preciosa también la mezquita. Pueden aprovechar para verla desde fuera y pueden pasear por el mercado de cosas típicas de Sinaí y cosas típicas de Egipto en general, y donde hay restaurantes de comida típica de los beduinos. Los beduinos que están viviendo en la península de Sinaí y en todos los desiertos de Egipto. Tenemos otra zona de playa, la zona de Hurghada. Entonces, Sharm está dentro de la península de Sinaí, pero Hurghada está fuera de la península de Sinaí, pero sus playas están en el Mar Rojo. Entonces, el otro programa combinado de 10 noches, que es el de 3 Cairo, 4 cruceros y 3 Hurghada. Para ir a Sharm hay que ir en avión. También se puede ir terrestre, pero son muchas horas de bus de Cairo a Sharm. Pero para ir a Hurghada se puede ir de Hurghada a Luxor o de Luxor a Hurghada terrestre. Son 4 noches de coche nada más. Entonces se puede ir a Cairo, acabar Cairo, ir de Cairo a Hurghada terrestre, pasar 3 noches en Hurghada y enlazar con el crucero un lunes o un sábado en Luxor, acabar el crucero de 4 noches de Luxor a Asuán y volver de Asuán al Cairo en avión. Entonces, para ir a Hurghada hay 2 maneras, en avión o terrestre desde el Cairo, o terrestre de Hurghada a Luxor o de Luxor a Hurghada. También en Hurghada es una zona muy turística con hoteles muy buenos y de muy buen clima, y se ven lo mismo los preciosos corales, que es el paraíso de los buceadores del mundo. Allí hay una zona que se llama Paradise, donde se puede bucear, es una zona preciosa. También se puede dar una vuelta para hacer snorkel en la isla del Giftón. Nada más poner las gafas y sumerse en el agua un poquito, se meten en otro mundo precioso, único. En Hurghada y en Sharm también se puede hacer un safari, como están viendo, en un paisaje precioso de montañas y arena suave, y se puede incluso cenar en el desierto y se puede tomar un té con los beduinos en el desierto. Dentro de la península de Sinaí y cerca de las fronteras con Jordania y con la Tierra Santa, tenemos Santa Catalina. Santa Catalina, se puede ir a Santa Catalina desde el Cairo. También hay algunos que hacen un programa combinado de Israel para ver la Tierra Santa, de Jordania y de Egipto. Les esperamos en las fronteras de Taba o de Nueva, según de qué país vienen, para trasladarles a Santa Catalina, que está a 1 hora y media más o menos desde la frontera. Santa Catalina es
o era la tierra del refugio de los profetas y también donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Entonces es una zona de mucha importancia religiosa, de muchos peregrinantes que vienen para visitar la zona sagrada de la tierra sagrada y pasan por esta zona dentro de la península de Sinaí en Egipto. Ahí se puede subir al monte de Santa Catalina. Ahí se puede visitar por dentro al monasterio de Santa Catalina. Dentro hay una biblioteca de las más antiguas del mundo. Dentro está la zarza ardiente que aún tiene vida hasta ahora. Ahí también está el monte de Moisés, donde recibió los 10 mandamientos. Entonces, estos son los programas más interesantes que podemos trabajar en Egipto para ver lo más interesante en Cairo, en el crucero entre Luxor y Asuán, en la zona de playa y la zona también de Santa Catalina. Vale, ahora les quiero hablar un poco rápido, que ya nos quedan 15 minutos como mucho. ¿Qué hoteles o qué barcos trabajamos? Trabajamos con distintas categorías de hoteles y barcos, desde lo más lujoso hasta lo más estándar, pero todos son de buena calidad. Les hablo un poco de los cruceros, desde lo más lujosos como el Oberoi en el Nilo. Este es un barco precioso. También otros un poco inferiores, pero siguen siendo muy bonitos, como el Mayfair, por ejemplo, como el de Sonesta San George. Esos son barcos de diferentes estilos, pero cada uno tiene su encanto. Otros también de lujo, pero no son del mismo lujo, como el Blue Shadow, por ejemplo, como el barco Concerto, como el barco Mundant. Entonces son motonaves prácticamente que tienen entre 60 y 70 cabinas. Las cabinas son de 20 a 25 metros cuadrados, tienen el baño dentro de la cabina, todos son exteriores, todos tienen ventanas para ver, ventanas que se pueden abrir o están cerradas según el estilo del barco. Todos tienen 2 camas o una cama de matrimonio. Algunas son habitaciones triples, bueno, pero con una cama supletoria. Todas pueden ser dobles y individuales. En el barco siempre hay un restaurante donde caben 120 personas. En los barcos siempre hay un bar donde se puede tomar algo. En los barcos también hay una cubierta para tomar el sol y para ver el paisaje. Y no solo tenemos barcos en el Nilo, entre Luxor y Asuán o entre Asuán y Luxor, también en el lago Nasser tenemos barcos que hacen el crucero de 3 noches o de 4 noches desde Abu Simbel hasta Asuán o desde Asuán hasta Abu Simbel. Trabajamos con estos 3 barcos. El Nubian Sea, que es el más antiguo, y otros más modernos como Omar Khayyam o como el Prince Abbas. Entonces, estos barcos del lago no están funcionando ahora, pero en el invierno que viene van a estar operando todos. Entonces, los cruceros del Nilo y del lago, esos son los que estamos trabajando, pero no solo eso, sino con todos los barcos, pero siempre con la buena categoría, con los buenos servicios dentro de los barcos. Y en cuanto a los hoteles en cada ciudad, por ejemplo, en Cairo tenemos hoteles desde los más lujosos, como por ejemplo el Four Seasons, que en Cairo hay 2 Four Seasons, trabajamos con los 2. También la cadena Marriott, que hay 2 de la cadena Marriott, uno en el Nilo. Entonces el Four Seasons y Marriott, el Nilo, Marriott Zamalek, están en el centro del Cairo. Y hay otro de la cadena Marriott, que es el Mena House, el antiguo Mena House, que está justo al lado de las pirámides.
Estos son de los 3 hoteles más bonitos que podemos, de los más lujosos que podemos utilizar en Cairo. Four Seasons, que es una segura calidad. El Marriott, tanto el de Zamalek como el Mena House, también tiene sus jardines, tiene sus restaurantes, tiene paisajes preciosos. El del centro, el view del Nilo, y el de las pirámides, los jardines, y claro, las pirámides están al lado. También trabajamos con más hoteles en el centro del Cairo, de 5 estrellas, también de muy buena calidad, como el Grand Nile Tower, que tiene un restaurante giratorio arriba, el que está a la izquierda, y el del medio, Hilton Ramses, aunque queda antiguo, pero está renovando, ha renovado casi la mitad de sus habitaciones, y esas son las habitaciones que estamos utilizando en este hotel, las habitaciones renovadas. Y también hay otro hotel, Fairmont, que es superior a los otros dos, Fairmont Nile City, que lo trabajamos también. Y los 3 hoteles están en el centro de Cairo. Más hoteles que trabajamos en Cairo, como Meridian Pyramids, es otro hotel de 5 estrellas, pero está en las pirámides. Algunas habitaciones tienen vista a pirámides, como están viendo. Y hay algunos hoteles que trabajamos de 4 estrellas, pero de buena calidad, como el Hotel Barceló, que está también en la zona de las pirámides. Pero trabajamos pocos hoteles de 4 estrellas, pero los pocos que trabajamos son de buena calidad también. No bajamos mucho de nivel, porque los hoteles de 4 estrellas en Egipto no todos son buenos. En Sharm trabajamos con todos los hoteles, pero entre ellos el Hotel Savoy, el que tiene habitaciones limpias, amplias, piscinas grandes, como estamos viendo, paisaje, tiene playas en el Mar Rojo, y también tiene un mercado enfrente. Otros hoteles que trabajamos en Sharm, cadenas internacionales, como por ejemplo Sheraton o Renaissance, que es la misma cadena de Marriott. También trabajamos estos 2 hoteles que tienen sus playas, tienen sus centros de paseo, tienen sus piscinas, tienen muchos restaurantes, y están cerca del centro de Sharm. En Hurghada también trabajamos con hoteles de 5 estrellas, como por ejemplo Movenpick, que está en Movenpick El Gonar, que es uno de los mejores de Hurghada, o el Hotel Marriott, o Steigenberger, que son de los más preciosos y más preparados de Hurghada. Y en Santa Catalina trabajamos con los mejores hoteles que hay. Ahí no hay ningún hotel de 5 estrellas. Los que están son pocos y son de 4 estrellas, y el mejor prácticamente de todos son esos 2, Morgan Land, que se considera como el mejor, y Catherine Plaza. La verdad que los 2 no son buenos, pero solo están esos hoteles. Estos 2 y otros 2 más, y prácticamente todos son de nivel normal. El mejor, repito, es Morgan Land. Nos han prometido hacer un hotel mejor allí, pero la gente pasa una sola noche en Santa Catalina, e incluso pasan pocas horas dentro del hotel, porque normalmente la gente llega tarde, cenan, se quedan en la habitación para una ducha y descansar un poco, y la mayoría de la gente sobre la 1 de la noche sube la montaña de Santa Catalina para ver amanecer, bajan a ver el monasterio de Santa Catalina, y después van a los autobuses, bueno, desayunan y van al autobús para ir a Cairo o al país siguiente, que puede ser Jordania o puede ser Israel. Entonces utilizan el hotel pocas horas, pero eso es lo que hay, es que no hay mejores hoteles hasta ahora en Santa Catalina. Entonces normalmente utilizamos esos 2 hoteles. Y ahora me gustaría ponerles un vídeo un vídeo de 2 minutos como mucho, de Egipto,
que tiene algunas imágenes interesantes de Egipto. Pues muchas gracias por escucharme y lo siento si he hablado demasiado. Me gustaría que estén contentos con lo que he comentado y me imagino que algunos de ustedes tienen preguntas. He dejado mi mail para que me manden mail con sus preguntas y les prometo que les voy a contestar lo antes posible. Mi mail es Medhat, M de Madrid, E de España, D de dedo, H, A de América, T de Toledo, @ promo, PROMO, travel, la misma, bueno, una sola palabra, promo travel, _medio, E de España, G.com. Medhat, @ promotravel, _medio, EG.com. Entonces, me pueden mandar las preguntas que quieran y les voy a contestar seguro. Así he acabado. Bien. Alejandro. Muchas gracias, Medhat, de corazón, porque siempre tienes muy buena disponibilidad para todo lo que te solicitamos y eres un amigo de la casa de Politours y te sentimos así. Te agradezco el tiempo, el esfuerzo, porque sé que esto también lleva un esfuerzo. Y lo único que te iba a preguntar, porque yo he ido contestando todas las preguntas que se han cursado en el chat, me ha quedado una sola que yo le he contestado, pero quisiera que tú ahondes un poquito en ella, que es la seguridad en el Cairo en estos últimos tiempos. La seguridad, no, bueno, no tenemos ningún problema de seguridad ahora prácticamente en todo Egipto en contra del turismo. Hay una zona que podemos decir que tiene algunos problemas, que es el norte de Sinaí. Esa es la única que puede tener algunos problemas, pero está el resto de Egipto controlado. La segunda mitad de Sinaí, que es el sur de Sinaí, el Cairo, todas las ciudades están al 100% protegidas. Y ahora pueden venir perfectamente bien a Egipto con toda la seguridad del mundo, e incluso con el problema que estamos teniendo todo el mundo ahora en el mundo, el tema del coronavirus. Egipto no es uno de los países que ha tenido muchos muertos. Bueno, estamos teniendo 600 y pico, teniendo en cuenta que somos 100 millones de habitantes, entonces no nos está afectando mucho tampoco el virus. Y creo que Egipto va a abrirse dentro de poco para recibir turismo. El turismo local ya ha empezado. Hay algunos, bueno, exigen algunas medidas de limpieza a los hoteles, que algunos ya han abierto, han pasado por esas medidas y ya están abiertos. Y ahora creo que hay 18 hoteles abiertos. Algunos hoteles están abiertos en Cairo. Y en junio van a abrir más hoteles y creo que a finales de junio o principios de julio
pueden abrir también los aeropuertos para recibir turismo extranjero, aparte del turismo local que estamos teniendo ahora en Egipto. Entonces, el tema de seguridad, puedo asegurarles que al 100% les puedo acompañar yo mismo y mi gente que les acompañará por todas partes, y la seguridad es absoluta. Bien, muchísimas gracias, Medjad. Un abrazo fuerte. Espero que... Del Museo Nuevo también en Cairo. El Museo Nuevo iba a abrirse en octubre de este año, pero les he comentado en la conversación que igual lo van a retrasar un poco para la fiesta de la inauguración. Puede ser en marzo del año que viene. Bien. Bueno, despedimos tu presencia. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a toda la gente que ha quedado y ha participado de hoy, de esta capacitación. Y volveremos, como siempre, el próximo miércoles con Marruecos. Así que se cuiden todos y que sigamos estando activos, aunque sea de esta forma. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.